Las instituciones establecidas en España por parte de la corona para mantener el control de sus posesiones y los recursos que obtenían de América fueron la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503 para organizar y regular el comercio colonial. Después de sus atribuciones fueron ampliadas y se convirtió en el principal organismo encargado de reglamentar el comercio. También era el único autorizado de recibir y administrar las riquezas llegadas de América. La Real Hacienda se ocupó de la cobranza y recaudación de los impuestos, entre los que se encontraban el tributo personal de los indios, el diezmo de la Iglesia y el almorjafismo. Para lograrlo de manera eficaz, la corona española creó varias redes de cajas reales en centros administrativos importantes. Como parte de dichas redes, la Real Caja de México fue creada en 1521. Posteriormente se estableció la de Veracruz en 1531, la de Yucatán en 1540, así como las de Guadalajara, Zacatecas, Acapulco, Durango, San Luis Potosí, que fueron fundadas entre 1543 y 1628. A lo largo del proceso de exploración y conquista, todos los territorios colonizados fueron considerados propiedad del rey de España. Sin embargo, conforme los españoles avanzaban en el dominio de amplias regiones del continente, aumentaba la ambición por apropiarse de tierras, las cuales pertenecían originalmente a los indígenas. Al concluir la conquista, Cortés vio en la necesidad de establecer medidas para solucionar una serie de problemas inmediatos, por lo cual era imprescindible comenzar a regular las actividades agrícolas. Con esa finalidad, Cortés solicitó la intervención para que el establecimiento de un sistema destinado a distribuir las tierras cultivables y explotar el trabajo indígena por medio de la encomienda y el repartimiento. La encomienda de este pueblo fue una institución introducida por Cortés en nombre del rey de España para premiar la hazaña y el esfuerzo de los conquistadores. La economía no implicaba la posesión de la tierra, sino solo su derecho a recibir un tributo en especie o trabajo de los indios encomendados. Los abusos fueron frecuentes y las leyes fueron aplicadas como en impunidad, sobre todo el siglo XVI por durante la segunda mitad del siglo XVII. Los españoles concentraron la mayor parte de las economías consejeras colonial a través de la propiedad de unidades productivas, como haciendas, estancias y obraces, en América de manera unilateral por decisión de encomenderos, sin contar con la intervención real ni la aceptación por parte de los indígenas. Entre las medidas establecidas para garantizar el control indígena destacó el sistema de trabajo asalariado, que permitió a los españoles contar con mano de obra con contrato a voluntad, aunque el trabajador era maltratado de tal manera que en muchas ocasiones huía a los montes, por lo que se le daba el calificativo de alzado o cimarrón. Fueron creados los repartimientos o cuatequil, en los que estableció la mano de obra forzada pero remunerada. No estaban limitados a destinar la tierra a actividades específicas, e incluso en el caso que aquellas canalizadas a la agricultura, los cultivos tenían características rotativas. Las tierras de repartimiento fueron destinadas a las obras públicas y fomentaron cultivos para garantizar la producción de alimentos, aunque posteriormente su empleo se extendió a la actividad minera. Los conquistadores recurrieron a la mano de obra indígena para llevar a cabo las labores de campo. Tras los primeros años de la conquista, comenzó a escasear la mano de obra indígena y los alimentos, situación que dio origen a El desarrollo de los cultivos se centró en la base de la alimentación de la mayoría de la población, que siguió siendo maíz, calabaza, frijol y chile. Se sumó el maguey, la vainilla, el añil y el tabaco. La población proveniente de España introdujo el cultivo de trigo y diversos árboles frutales e incorporó nuevos métodos de producción. El cultivo del algodón, cacao y caña de azúcar cobraron gran importancia en los territorios que actualmente ocupan los estados de Yucatán, Tabasco y Morelos, ya que su explotación se convirtió en la principal fuente de trabajo y de riqueza de estas regiones. El descubrimiento y la progresiva explotación de cuantiosas riquezas mineras disponibles en Nueva España
orientó la expansión territorial durante la primera etapa del virreinato. La mayoría de los españoles fueron atraídos al continente por la abundancia de sus yacimientos de metales preciosos, lo que propició la migración hacia las regiones con mayor riqueza minera. El comercio exterior estaba reservado y monopolizado por los españoles por medio del Consulado de Comerciantes de Sevilla. En Nueva España fue necesario abrir un par de puertos al comercio, Veracruz como enlace con el Océano Atlántico y Acapulco con el Océano Pacífico, por lo que el territorio virreinal sirvió de enlace con los territorios asiáticos descubiertos por España, como fue en el caso de Filipinas. De Nueva España se enviaba a Europa gran variedad de productos, entre los que destacaban oro, plata, azúcar, cueros, grana cochinilla, palo de tinte y añil. A pesar de estas limitantes, gracias al establecimiento del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y más adelante del Consulado de Comerciantes de Veracruz. Durante el proceso de exploración y conquista, la corona española les otorgó tierras que poco a poco dieron lugar a grandes latifundios, despojando de sus tierras a los pueblos indígenas. La economía de Nueva España se estudió en la minería, el comercio, la agricultura y la ganadería. Nueva España se enfrentó a la necesidad de garantizar el suministro de alimentos. Ante esta situación, algunos encomenderos, conquistadores y funcionarios fundaron estancias de ganado, ingenios azucareros y plantaciones de distintos productos. La pecuaria fue una de las actividades fundamentales de la colonia. Se impulsó la creación de sistemas de transporte y fomentó cultivos especiales. El ganado fue introducido como parte de la conquista y se extendió prácticamente a todas las regiones virreinales. En mayor o menor medida, a finales del siglo XVII había grandes manadas de vacas, caballos o borregos sin dueño, provocando graves perjuicios a la economía indígena, muy estrechamente ligada al cultivo de granos. La presencia de la actividad ganadera se dio en prácticamente todo el territorio de Nueva España. Las principales regiones ganaderas fueron los valles de Toluca y México, el Bajío y las tierras calientes del Golfo de México y del Pacífico. Las actividades agrícolas y mineras propiciaron a su vez el surgimiento de talleres artesanales y obrajes. En los primeros se trabajaban productos de hierro, cobre, vidrio y cerámica, entre otros. La labor se podía realizar en alguna casa o locales establecidos en las ciudades, bajo el control de un gremio. Desde su llegada, los españoles reconocieron las habilidades y destrezas de los indígenas para desarrollar los oficios. Se les pagaba poco y se les restringía la enseñanza para la ejecución de ciertas actividades que los artesanos españoles consideraban reservadas para ellos.